Buenas noches, profesora Natalia. Mi nombre es María Camila González Urrego y voy a estar presentando la actividad número 3 de la materia Ergonomía, factores medioambientales en el sitio de trabajo. Uno de los 4 factores de riesgo ergonómicos que agrupan la totalidad de las causas que podrían generar problemas de salud ocupacional es el factor de riesgo ambiental. Los factores medioambientales son aquellos elementos y condiciones que están presentes en el entorno y que pueden influir en los seres vivos que se encuentran en él y en los ecosistemas en general. Los factores de riesgo ambiental corresponden a presencias de factores de carácter físico como la mala iluminación, ruido, vibraciones, temperaturas extremas, entre otros. También se contemplan químicos como polvos, aerosoles y gases, o biológicos que se encuentran presentes en un puesto de trabajo. La presencia de estos agentes en los lugares del trabajo puede provocar algún tipo de enfermedad ocupacional a quienes se encuentran expuestos a este tipo de factores. Por ejemplo, la exposición a ruidos muy fuertes puede provocar una enfermedad que se llama hipoacusia, que pues la presentan personas que están en contacto con este factor. Como mencionábamos, la iluminación es uno de los factores de riesgo ambiental. La iluminación se define como la relación de flujo luminoso incidente en una superficie por unidad de área. La unidad de medida de la iluminación es el lux y el instrumento para la medición se llama luxómetro. Un lux es la cantidad de luz que cae sobre una superficie. Para iluminar de manera adecuada se debe considerar la tarea que se está desarrollando y las particularidades del usuario. Por ejemplo, si esta es una persona de edad avanzada o si tiene alguna condición visual. En el desarrollo de la actividad usé un luxómetro a través de una aplicación que descargué en el celular, y en la medición que hice, que fue en la tardecita noche, con la luz del cuarto, el estudio lo realicé en el escritorio que utilizo para realizar las actividades de la universidad. Con la luz del cuarto, el luxómetro me indicó como un mínimo 2 luxes, como máximo 16 luxes y un promedio de 11 luxes. El ruido es otro de los factores a tener en cuenta. El ruido hace parte de la contaminación ambiental y afecta la capacidad auditiva de quienes lo soportan, a la vez que sufre una influencia negativa y provoca otros trastornos en el organismo. La palabra ruido proviene del latín tardío rugitus, que significa conjunto de diversos sonidos desarticulados y sin ninguna armonía. La unidad de medida del ruido es decibelios y el instrumento para la medición es un sonómetro. El instrumento también lo descargué como una aplicación en el celular y más o menos en el mismo horario en que hice la medición de la iluminación, tarde-noche, me indicó un mínimo de 49 decibeles, máximo 65 decibeles y un promedio de 54.1 decibeles. El estrés térmico, que vendría siendo la temperatura, se puede definir como la magnitud que permite expresar la cantidad de energía en forma de calor que contiene un cuerpo. Esta depende del grado de agitación térmica de los átomos y las moléculas. La Real Academia Española define la temperatura como la magnitud física que expresa el grado o nivel de calor de los cuerpos o del ambiente, y
la unidad de medida en el sistema internacional es Kelvin, pero también pues, es muy usado el grado Celsius y los grados Fahrenheit. El instrumento para realizar la medición se llama termómetro. En el momento de la medición de mi puesto de trabajo, el termómetro que descargué por la aplicación me indicó que la temperatura en el lugar en el que yo estaba era de 22 grados Celsius. Las vibraciones. Las vibraciones son movimientos de vaivén que ejercen las partículas de un cuerpo debido a su excitación. También se define como movimiento ondulatorio que se propaga a través del viento, el agua o la tierra. La unidad de medida de las vibraciones son hercios o hertz y el instrumento para la medición es un vibrómetro. Para la medición de mi puesto de trabajo también descargué una aplicación y me indicó un máximo de 2.5 y un promedio de 0.8. La presión atmosférica. La presión atmosférica es la fuerza por unidad de superficie que ejerce la atmósfera en un punto específico. La presión atmosférica es la consecuencia de la acción de la fuerza de la gravedad sobre la columna de aire situada por encima de este punto. También se puede definir la presión atmosférica como el peso que ejerce el aire de la atmósfera a consecuencia de la gravedad sobre la superficie terrestre o sobre una de sus capas. La unidad de medida es hectopascal, sin embargo también es muy utilizado el milímetro de mercurio. Y el instrumento para la medición es un barómetro. Para realizar la medición de la presión atmosférica en el lugar en el que yo me encuentro, realicé la descarga de una aplicación y en la cual me indicaba que la presión era de 1013.4 hectopascales. El entorno vital. El entorno vital hace referencia a todo el entorno físico y social que nos rodea y cómo interactuamos con él. Está dividido en las perspectivas del futuro, reconocimiento social, estabilidad emocional y las condiciones de vida. En mi caso, considero que es estable en todos los aspectos. También es importante recalcar que hace referencia a el estado psicosocial de los individuos. Este es el contraste que realicé de las magnitudes estudiadas, la normatividad que les aplica, los intervalos que mencionan dichas normatividades y el resultado de mi estudio. En cuanto a la iluminación, la normatividad corresponde al Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP y la ISO 89995. El intervalo mínimo para espacios de oficina, que lo mencioné, estaba en la diapositiva de iluminación, el sector oficinas y el subsector es oficinas de tipo general. En este caso el estándar es mínimo 300, el promedio es de 500 y el máximo es de 750 luxes. Para el momento en que yo estaba realizando la medición, la luz de mi cuarto es muy oscura y aparte la estaba realizando en la tarde-noche. Por tanto, el resultado promedio fue de 11 luxes. En cuanto al ruido, la normatividad aplicable es la resolución 627 del 2006.
El máximo para el día son 65 decibeles y para la noche son 55 decibeles. En el momento de realizar la medición, obtuve un resultado de 54,1 decibeles. Para la temperatura, la normatividad es la ACGIH, que indica que el intervalo para exposiciones prolongadas es de 0 a 18 grados Celsius. Y en el caso de mi medición obtuve un resultado de 22, grados Celsius. Para la magnitud de vibraciones también es la ACGIH y yo obtuve un resultado de 0.8 Hz y pues como ya le había comentado, la presión atmosférica es 1013,4 hectopascales, que esta depende de la posición, lugar sobre el nivel del mar en que nos encontramos. Las recomendaciones, teniendo en cuenta los resultados obtenidos con los instrumentos, es incrementar el nivel de la iluminación del puesto de trabajo, pues es el que más por debajo de los límites recomendados se encuentra. Y este es el listado de la bibliografía.